Mirada Económica. Hola, hola, ¿cómo les va? Mirada Económica en el aire a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Una economía que muestra signos de recuperación, pero recuperación quizás para muchos frágil, recuperación que todavía no toma la fuerza necesaria. Vamos a partir esta edición de Mirada Económica con números, con un mercado que refleja el momento que está viviendo nuestra economía. Hablamos del mercado automotor, el mercado automotriz. ¿Cuántos autos se han vendido durante el primer semestre de este año? Autos nuevos, autos usados. Y aquí quizás podemos tomar la temperatura al momento que está viviendo nuestro país en materia económica. Pasamos a revisar la primera gráfica que hemos preparado. A ver, analicemos primero la venta de autos nuevos. El primer semestre del año pasado, para tomar la referencia, se vendieron 159.000 automóviles nuevos. Este año esa cifra ha caído a los 142.000 automóviles nuevos vendidos durante el primer semestre, enero a junio. Esto representa una caída de un año a otro de 10,5%. Para muchos es el reflejo de un momento económico. No estamos hablando ni de crisis, ni de recesión, ni de cerca. El año pasado fue mucho más difícil. Hay una recuperación, pero todavía, y se ve también en materia de empleo, una recuperación que es frágil, paulatina, pero frágil. Pasamos a revisar la siguiente estación. Tiene que ver con los automóviles usados y se ve el lado opuesto de la moneda. Quizás no un crecimiento boyante, pero un crecimiento al fin y al cabo. A ver, durante el primer semestre también de este año, de acuerdo a las cifras de la Cámara de Comercio Automotora, se vendieron 500.000 autos usados, 500.000 de autos usados durante el primer semestre. Se compara con los 142.000 de autos nuevos. A ver, esto representa, estos 500.000, un crecimiento de 2,3% respecto al mismo periodo del año pasado. Claro, no es un crecimiento extraordinario, pero es un crecimiento al fin y al cabo. Y esta ecuación es bien interesante. Por cada auto nuevo se venden 3,5 autos usados. Normalmente esta ecuación es 1 a 2. Ahora es 1 a 3,5. Un auto nuevo por 3,5 autos usados. Y vamos con la última gráfica para entender qué está pasando en este mercado, qué refleja de nuestra economía. Por ejemplo, la venta de autos nuevos ha caído por dos razones. El dólar, que ha subido con fuerza, buena parte o casi la totalidad, todos los autos son importados. Muchos de ellos se compran en dólares y al subir el dólar, obviamente que hace que los autos se vuelvan más caros y se vendan en menor proporción. Y también el momento económico, que hace sobre todo que las empresas que proveen de financiamiento a las personas para poder comprar un automóvil impongan mayores restricciones al momento de acceder a estos créditos. A ver, si lo vemos en términos de precios, el 2024 versus este primer semestre respecto al año pasado, los autos nuevos en términos de precio, de acuerdo al INE, subieron 2,5% y los autos usados han caído 3,3%. Aquí también hay un reflejo de por qué está este cara y sello entre la venta de autos nuevos y venta de autos usados. Vamos a cambiar de tema y seguramente a los que tienen más años, no peinan canas, pero tienen más años, les va a interesar, les va a llamar la atención. Una de las multitiendas más emblemáticas de nuestro país podría desaparecer, al menos como lo conocemos hoy. Hablamos de, hoy la polémica, La Polar. Sus ejecutivos sostendrán una importante reunión a fines de este mes para cambiar su nombre a ABC. En esta nota recordamos los grandes hitos de una empresa que ha generado mucha noticia estos últimos años. Yo compro los uniformes de La Polar porque son los mismos del Barrio Alto y mucho más baratos, a precios de San Diego y a la media estación. Del Barrio Alto al centro de Santiago, decía este comercial que se emitía por televisión en el lejano 1984. Era el sello con el que se expandía La Polar, una tienda que apuntaba a democratizar el acceso al crédito. Fue justamente ese sello el que la llevó a protagonizar uno de los mayores escándalos financieros de nuestra historia. Como siempre, los pobres siempre pagan la factura. Escándalo por las repactaciones unilaterales que afectaron a 1 millón de clientes y que tuvo desfilando por tribunales a sus máximos ejecutivos. Una multitienda que tras 7 décadas podría dejar de existir porque sus accionistas votarán el próximo 26 de julio un cambio de nombre luego de la fusión con ABC Dino. ¿Y por qué le gusta La Polar? Porque llegar y llevar. Son tiendas que están para los precios de la mayoría de las personas. Había una tarjeta que era como dorada. ¿Ya? Y esa era solamente para la tienda. Yo creo que un poco para que limpiarse un poco de la polémica, los malos comentarios y la imagen que
que quedó con todo eso. ¿Sí? Y algo de eso hay. Tras la fusión, la nueva sociedad contrató a una agencia de publicidad que recomendó cambiar la Polar por ABC. Ese nombre podría reemplazar próximamente todas las vitrinas de las 100 multitiendas presentes en todo el país. Cuando yo entré a la Polar, el crédito era casi imposible. Yo inventé esto del crédito llegar y llevar. Así, el fundador de la Polar comentaba en 2011 el origen del popular eslogan llegar y llevar. Es que en el lejano 1953, León Paz compró una sastrería que en Estación Central vendía ponchos y la transformó en uno de los mayores retails del país. Una publicidad recordada que data de los años 80 y donde se observa la tradicional foca, el logotipo que acompañó a la Polar por largas décadas hasta llegar a la época de la tarjeta dorada. El mejor precio, crédito a 10 cuotas. La primera en abril. Llegaron los 2000, el adiós de la foca, nueva imagen corporativa, la apertura en la bolsa, la llegada a los malls y los escándalos, como cuando consumidores afectados por las repactaciones unilaterales lanzaban huevos a la multitienda, y cómo olvidar la polémica por la venta de ropa falsificada, algo que la firma terminó reconociendo. En una falsificación, pero a veces igual es difícil porque a veces son muy perfectas. Porque uno viene a una tienda y una tienda de prestigio, tú estás confiado que te van a vender algo bueno. Una historia de inclusión y polémicas que podrían llegar a su fin. Este 26 de julio se vota el cambio de nombre con el que la Polar podría pasar a llamarse ABC. Eso con la historia de la Polar, gran nota de Felipe Gallego. Vamos a hablar de economía, vamos a profundizar en el momento que está viviendo nuestro país en materia económica. Ya estamos en contacto aquí en Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas con el economista jefe del Banco de Chile, Rodrigo Aravena. Rodrigo, bienvenido a nuestro canal de noticias. ¿Cómo te va? Muchas gracias por la invitación y la presentación también. Gracias, Andrés. A ver, Rodrigo, hay varios temas que quiero conversar contigo. El crecimiento, inflación, inversión. Tú escribiste una columna muy interesante los últimos días en Diario Financiero respecto al tema de la inversión, que es un ítem que quizás en televisión o en otro espacio no se profundiza tanto, pero es tan importante para la economía. Pero es insoslayable no partir esta entrevista con un ítem que uno puede decir es lejano a la economía, pero uno siente que es cercano, que es la seguridad. ¿Cómo ves tú lo que hemos visto en los últimos días? La inseguridad puede afectar una economía, puede afectar lo que conversamos antes, la inversión. ¿Cuánto puede golpear la seguridad a una economía, por ejemplo, que está mostrando signos de recuperación que no son fuertes, son más bien débiles, pero cómo puede golpear este momento de seguridad que estamos viendo en el país? Mira, varias cosas. A ver, primero, más allá de las opiniones personales, claro, ¿ya?, que uno puede tener respecto del diagnóstico, respecto de la situación, hubo un estudio que se sacó hace poco tiempo, lo ha mencionado la OCDE, distintos informes del Fondo Monetario también han hecho referencia, y esto es algo que se viene hablando desde fines del año pasado, ha tenido un poco más de eco también acá en Chile por la situación que estamos viviendo, y hay distintos informes que hablan que este tema puede tener, se hizo un estudio, un panel con economías de América Latina, algunas economías de Europa, no Europa Central, y hablaban que esto efectivamente tiene efecto en el crecimiento económico. O sea, yo creo que realmente acá el tema central que uno tiene que ver, lo hemos visto también en distintos medios de prensa, personas de distintos gremios, ya representando distintos sectores. Hoy en un medio aparecía también distintas opiniones de personas de distintos gremios diciendo que era un tema relevante. O sea, al final del día creo que es un buen momento para reconocer, sobre todo que el tema de inversión, emprendimiento y actividad económica no es algo que solamente depende de la tasa de interés. Nosotros vemos hoy día en distintas ciudades, vemos acá en el centro de Santiago, por ejemplo, que hoy día es un dato que hay menos gente que está transitando en horarios que son más tarde. Vemos también que hay un desplazamiento de comercio en distintas ciudades de Chile. Entonces, insisto, más allá de las opiniones que podamos tener respecto del origen, respecto de las soluciones, hay estudios serios que se han hecho por parte de distintos organismos multilaterales que han señalado que esto puede tener un impacto en crecimiento económico que no es bajo. Por lo tanto, me parece adecuado que en un programa como este y en una discusión
digamos, macro y de políticas públicas, reconozcamos que hoy día el perímetro, las cosas que hay que abordar, excede las variables tradicionales y que sin lugar a dudas la seguridad es algo que tenemos que considerar, más allá de la inversión, en términos de crecimiento, empleo en general. Así que tiene un impacto. ¿Cuánto es en Chile, perdón Andrés, cuánto es en Chile? Creo que, o sea, no tengo la respuesta hoy día, pero hay países en los cuales podemos hablar en algunos años de crecimiento de hasta 3 puntos. O sea, de verdad es algo material. Sí, y si uno entra quizá más al detalle, podría haber ciertos sectores, como tú decías, no sé, si la gente se mueve menos, sale hasta más temprano, cambia sus hábitos, no sé, diferentes cuestiones del día a día, uno inmediatamente podría pensar que, no sé, el comercio, sector servicios, cuántos sectores que se podrían ver fuertemente golpeados por una crisis de seguridad que hace rato está instalada en nuestro país y se ha visto, ni hablar lo que fue el estallido y todo ello, sin entrar, como decías tú, en la razón, en la cuestión política, pero hemos visto y se ha comprobado que sectores se han visto fuertemente golpeados. Mira, tú lo decías al comienzo, Andrés, el momento económico que estamos viviendo hoy día, de hecho lo mencionabas ahí de manera bastante clara al comienzo, es un momento que yo catalogaría como un momento más complejo, ¿ya? Aquí evidentemente hemos tenido una desaceleración económica importante. Los datos del segundo trimestre son mucho más débiles que los que teníamos el primer trimestre, y si nosotros vemos la serie desde el año 2019 en adelante, que fue cuando tuvimos la crisis interna, ¿cierto? La crisis social, después la pandemia, ahí hemos aprendido que hay distintos sectores que se ven afectados por temas internos, por temas políticos, por temas de movilidad, y claramente el sector comercio, por ejemplo, cuando por razones totalmente distintas. Durante la pandemia vimos que el sector comercio fue el primer semestre, antes que existiera el aumento de liquidez, vimos que el sector comercio fue mucho más afectado justamente por temas de movilidad, por temas de desplazamiento, horario, etcétera. Así es que sí, hay sectores que se ven más afectados, y obviamente lo que estamos viendo hoy día y las preocupaciones, la incertidumbre, temas de seguridad, es evidente que no ayudan al crecimiento económico, al menos de corto plazo. De hecho, Andrés, si me permite, cuando vemos los datos, para reforzar el punto que tú comentabas al comienzo, si nosotros hacemos un ejercicio simple y vemos, por ejemplo, el periodo de diciembre a febrero, la economía estaba presentando una aceleración importante, ¿ya? De hecho, cuando nosotros miramos los datos y vemos, por ejemplo, la velocidad a la cual estaba creciendo el país en el trimestre terminado en febrero, y uno extrapolaba eso al año, da una tasa de crecimiento de un 7%. ¿Ya? Era una tasa de crecimiento muy fuerte. ¿Y qué pasó, Rodrigo? ¿Qué pasó de febrero en más? Que baja la velocidad. No estoy diciendo que la economía, iba a ser al 7. Si se repetía esa velocidad de expansión, que fueron meses muy fuertes. Los últimos 3 meses, terminados en mayo, la velocidad de crecimiento cayó anualizada a un 0,4%. Hoy vemos, por ejemplo, el sector comercio, que de febrero hasta ahora ha caído un 2%. La minería, pese al alto precio del cobre, también ha caído de manera importante. ¿Qué pasó? Varias razones. Una de ellas, la inflación. Nosotros hemos visto que ha sido sumamente relevante, ya ustedes lo han comentado muchas veces. Ha sido resiliente. En el programa, ¿perdón? Ha sido resiliente, te digo, que en ciertos sectores, sobre todo alimentos, lo hemos visto en los últimos meses, ha aguantado, o sea, se mantiene arriba. La inflación de servicios, justamente, es una inflación que ha sido un poco más persistente. La inflación de algunos bienes indexados también. Ahora tenemos toda la discusión respecto de las tarifas eléctricas. Entonces, la inflación, nosotros hemos visto que tiene un correlato muy fuerte con el consumo interno, con la capacidad, con los salarios reales, con los ingresos disponibles de las personas. ¿Y qué esperábamos a comienzo de este año? Que la inflación cayera al 3%. Hoy, con todo lo que ha ocurrido, con el aumento del dólar, porque el dólar sí es importante para la economía, claro. El dólar sí es relevante en términos inflacionarios, la combinación de un tipo de cambio que ha sido mayor de lo que pensábamos, más resiliencia y persistencia de algunos precios como servicios, etcétera. Ahora el aumento de tarifa eléctrica, estamos pensando en inflación que va a terminar el año en cerca de un 4,5%, y eso tiene efecto en el poder adquisitivo de las personas. Adicionalmente,
vemos que un tipo de cambio más alto, un tipo de cambio de 950, 940 pesos, tiene efecto en los bienes importados. También tú lo comentabas al comienzo del programa, Andrés, eso lo vemos en precios de autos, lo vemos en precios de importaciones de bienes de capital, etcétera. El tipo de cambio ha sido un segundo factor. Y lo otro también, la calidad del empleo, que también algo de eso comentaba. Es importante ver que si bien el desempleo sigue estando en niveles que son, digamos, bajos para lo que pensábamos, 8,3% de su ocupación, vemos que la calidad del empleo ha estado dominado por bastante empleo público y también mucha empleo informal. Justamente, y eso en términos de consumo tiene un impacto. Por lo tanto, hemos tenido distintas razones que, unido a expectativas que no son auspiciosas para adelante, llevan a que la economía este año, ¿cuánto va a crecer? Es muy difícil que crezca más de un 2,5%. Y en el margen hemos visto una desaceleración, vemos que la economía está más lenta y está más lenta en consumo y sobre todo en inversión, que creo que eso es por lejos ¿Rodrigo? la principal preocupación que vamos a tener. Sí, justamente yo te citaba al principio una entrevista, una columna que escribiste en el DF, en el Diario Financiero. Claro, tú decías que la inversión, ahí hay un problema. Vemos una inversión débil, lo que haría que la recuperación sea frágil en el fondo. Si vemos los números de inversión, aunque en el último IPOM hay que decir que lo mejoró el Banco Central respecto a este año, pero uno ve que ¿cómo ves tú el tema de la inversión y cómo eso al final se ve o repercute en el ritmo de la economía? ¿Por qué es tan importante? Varias cosas. Primero, la inversión es fundamental porque en la medida que nosotros tengamos inversión, significa, a ver, déjame ir un paso antes quizás. Cuando hablamos de inversión, estamos hablando de infraestructura, estamos hablando de maquinarias, estamos hablando al final del día del músculo de la economía. Al final del día estamos hablando de la base para que haya más producción. En la medida que un país logra tener más inversión, significa que tiene más máquinas, que tiene más empresas, que tiene más tecnología, que tiene mejores carreteras. Es eso básicamente. Ahora, cuando miramos la historia, lo que habitualmente nosotros observamos es que cuando existe una recesión, la inversión cae fuerte, pero cuando la economía crece al año siguiente, la inversión tiende a rebotar con fuerza. Eso es justamente lo que no ha estado pasando ahora. Más allá de la discusión semántica, el año pasado la economía chilena tuvo un crecimiento cercano a cero, el consumo y la demanda interna cayeron 5%, eso es un cuadro recesivo, y uno hubiese esperado que la recuperación de este año haya estado marcada por más inversión. Y más allá de la mejora que hizo el Banco Central, el último informe de política monetaria, igual está viendo una menor caída, pero no es que esté viendo un crecimiento. Sería primera vez en 40 años de historia económica reciente de Chile que tendríamos que después de un ciclo recesivo la inversión no crece. Segunda cosa, con excepción del año 2000, con el bienio del año 2017, sería segunda vez que la inversión cae por 2 años consecutivos después de la caída que tuvimos. Y si uno ve los datos hacia adelante, las importaciones de bienes de capital, por ejemplo, están cayendo a tasa de un 12% el primer semestre. Por lo tanto, tenemos indicadores líderes de corto plazo que muestran que la inversión no está levantando, vemos que la inversión no se ha recuperado luego del cuadro recesivo que tuvimos el año pasado. ¿Y en qué termina esta historia? Termina en que la economía se está recuperando por exportaciones principalmente, ayudadas por el precio del cobre, el tipo de cambio. La economía se está recuperando parcialmente del consumo rezagado que tuvimos el año pasado, pero no con más capacidad productiva. Y eso básicamente lo que lleva es que la capacidad de crecimiento en los próximos años es muy difícil que sea mucho más de un 2%. Y eso claramente es una razón para preocuparse. Sí, Rodrigo, vamos a ir a la pausa aquí en Mirada Económica. Estamos conversando con el economista jefe del Banco de Chile, Rodrigo Aravena, y seguimos desmenuzando el momento económico del país. Mirada Económica. Mirada Económica. Volvemos a Mirada Económica a través de la pantalla de Canal 24 Horas. Estamos conversando con el economista jefe del Banco de Chile, Rodrigo Aravena. Rodrigo, a ver, cruzando un poco con lo que mencionabas antes de ir a la pausa, se me vino inmediatamente a la memoria el discurso del presidente Boric en la cuenta pública. Él hacían un guiño hacia la inversión extranjera, que ahí hacían el check. El tema, y lo dijo el presidente, que el problema está con la inversión local, la inversión de las empresas locales, de los inversionistas chilenos. A ver, ¿qué lectura hay del inversionista local que quizás no se está atreviendo? ¿Qué es lo que está viendo que hace que el extranjero se invierta y el chileno, de acuerdo por lo menos a la lectura que hace la moneda, y el chileno
se frene? Porque uno ve, por lo menos en el discurso, y más que en el discurso, un gobierno que ya hace rato y se ha reconocido que al principio no se hablaba mucho de crecimiento, mucho de gestión. Hoy día sí se habla de crecimiento, sí se habla de gestión, sí se habla de permisología, con proyectos y todo eso. ¿Cómo lo ves tú? Qué buena pregunta. Mira, la inversión es una, ¿ya? La inversión es una. Y acá creo que es importante hacer la distinción entre distintas cifras que pueden eventualmente llevar alguna confusión. Por una parte, cuando nosotros miramos los datos de balanza de pagos, que es donde se registran los datos de salidas de capitales, entradas de capitales, por tipo de capital, es cierto que hemos tenido cifras muy positivas de entradas de capitales al país, ¿ya? Es cierto que hemos tenido flujos de inversión extranjera hacia el país, pero esos flujos de entrada de capitales pueden tener distintas razones. ¿Compras de empresa, por ejemplo, más que inversión? ¿Perdón? ¿Compras de empresa más que inversión propiamente tal, por ejemplo? Ese es el punto. Compras de empresa, compras de acciones de distintas empresas que tienen un porcentaje, por ejemplo, de 10% o más de la propiedad, también se puede contabilizar como una inversión extranjera directa. Entonces, la inversión extranjera directa, junto con la inversión de cartera, te miden al final del día la entrada de capitales al país. Pero el dato duro de inversión, vale decir, el gasto completo, ¿ya?, en términos de maquinaria y equipo, infraestructura y construcción, se llama formación bruta de capital fijo, que ese es el dato que muestra el Banco Central, ese es el dato que se proyecta, y es por eso que cuando nosotros miramos el ejercicio más simple, ¿cómo se calcula el crecimiento económico? Se calcula a través de las variaciones del Producto Interno Bruto. ¿Cuáles son los componentes del Producto Interno Bruto de manera directa? Consumo, inversión, pero esa inversión es la formación bruta de capital fijo, exportaciones e importaciones. Y ese componente del PIB, que es el gasto directo que se realiza en términos de capacidad productiva, infraestructura, maquinaria y equipo, ese gasto es el que está cayendo. Por lo tanto, aquí la lectura es que lo que se está gastando en el país en términos de formación de capital está cayendo, hay desacumulación de capital productivo durante 2 años, pese a que hay entrada de capitales, pero como muy bien dices tú, Andrés, puede ser por distintas razones, como por ejemplo compras de empresas y otras capitalizaciones de empresas extranjeras a subsidiarias locales, etcétera. Pero el dato duro para ver el impacto en crecimiento es la formación bruta de capital fijo. Sí, sin meterse el loro. Sí. ¿Y qué lectura hace el mercado en el fondo? ¿Por qué se da? ¿Hay una señal que está enviando el mercado, los inversionistas, sean chilenos o extranjeros, cuando analizamos estas cifras y quizás no apuestan con la suficiente fuerza por nuestro país? Mira, hay distintas razones, Hay distintas razones acá, y muchas de esas razones están hoy día en la agenda pública. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en términos de costo de capital, cuando vemos en términos de tasa de interés, en lo concreto, hoy nosotros tenemos una tasa de interés en términos nominales y en términos reales que es mayor a la tasa neutral, a la tasa de equilibrio, a la tasa, justamente una tasa contractiva que fue necesario ponerla así después de los retiros de fondos de pensiones, después del aumento de liquidez, etcétera. Ese es un factor. Segundo factor, cuando nosotros vemos un aspecto que es muy valorado por distintos inversionistas, dada la naturaleza de la economía chilena, que tenemos recursos naturales, concesiones, que son inversiones de muy largo plazo, por supuesto que la invariabilidad tributaria es algo relevante. Cuando uno piensa una inversión de muy largo plazo, claramente es mejor tener certeza de cuál va a ser la evolución de los impuestos, a no tener esa certeza. En Chile hemos visto que hemos tenido distintas discusiones de reformas tributarias a través del tiempo, y eso claramente en el margen no es algo que impulse inversión. Cuando vemos los plazos de ejecución de la inversión en Chile comparado con otros países, acá son más altos, y por eso hablamos de permisología, por eso hablamos de licencia y permisos. De hecho, un estudio de la OCDE que se hizo el año 2000, no recuerdo bien, año 2017, año 2018, que hablaba de un espacio potencial para subir el crecimiento hasta en 4 puntos, y cerca de la mitad se explicaba principalmente por este tema. Por lo tanto, hay una suma de factores acá, y creo que no es un tema de los extranjeros o el capital local, sino más bien la suma de todos estos factores lleva a que el gasto en inversión hoy día no repunte como hubiésemos pensado. Rodrigo, se nos va el tiempo, nos quedan un par de minutos, pero es inevitable también preguntarte al final del programa
por la discusión de pensiones. ¿Cuántas veces lo hemos conversado aquí en el estudio, también a través de conversaciones telemáticas? Uno siente que estamos en un punto claro. Ojalá se llegue a un acuerdo, ojalá tengamos una reforma de pensiones de aquí al final del gobierno del presidente Boric. Pero uno ve, llevamos casi 20 años en esta discusión. Uno ve por lo menos en la práctica que está bien entrampada la conversación en torno a un tema que es tan fundamental, tan vertebral, que define tantas políticas públicas. ¿Cómo ves tú la discusión de pensiones que se pretende reactivar a fines de mes? Mira, creo que otro tema fundamental da para largo también, pero acá yo creo que es importante entender que cuando estamos hablando de pensiones, no solamente estamos hablando del monto de la pensión. Esto lo hemos conversado antes, sí. Pero creo que hoy más que nunca es fundamental entender que cuando hablamos de una reforma de pensiones o cuando hablamos de cualquier cambio del sistema, estamos hablando de ahorro, ¿ya? Y acá en lo concreto hubo una destrucción de ahorro interno luego de los retiros de fondos de pensiones que tuvo impacto en el mercado de capitales. Andrés, cuando uno pregunta, por ejemplo, ¿qué ha pasado con el tipo de cambio? Y el tipo de cambio en Chile hoy día es mucho más volátil de lo que era antes. Es mucho más volátil de lo que incluso vemos en otros países emergentes, y es justamente por la profundidad del mercado de capitales. Los fondos de la AFP permitían de alguna manera dar estabilidad en términos de algunas variables financieras como tasa de interés, como también tipo de cambio. Hoy los niveles que tiene de ahorro la economía chilena son menores de los que habían antes, y un menor nivel de ahorro termina con, entre otras cosas, tasas de interés más altas. Cuando uno se pregunta, bueno, ¿por qué las tasas, por ejemplo, de bonos, las tasas de los créditos hipotecarios, las tasas de distintos préstamos, etcétera, ¿por qué son más altos? Bueno, porque perdimos ahorro. Pero el punto es que cuando hablamos de este sistema, cuando hablamos de cambio, tenemos que considerar, primero, la necesidad de reconstruir ahorro de manera sostenible en el largo plazo. Segundo, es fundamental también entender que la principal forma de ahorro viene dado por los ingresos laborales, por ende también hay que resguardar que el mercado laboral siga funcionando, que los cambios que se discutan no tengan un efecto distorsionador de trabajo, etcétera. Y esto, claro, tiene que tomar tiempo, pero la verdad de las cosas es que es una urgencia en la economía chilena, reconstruir el ahorro, creo que es algo que no debiera esperar mucho tiempo más. Y recién, Andrés, estábamos hablando de inversión, pero no olvidemos una de las cosas que siempre aprendemos en macroeconomía, que al final del día lo que financia la inversión es el ahorro. Y una de las cosas también que hay que tener en consideración, que de los efectos que vimos tras retiro de fondos de pensiones y deterioro de la capacidad de ahorro local, fue justamente el efecto negativo de la inversión. Ha sido un tema que también sería bueno que avance sin distorsiones negativas. Rodrigo Aravena, economista jefe del Banco de Chile, te agradecemos este espacio con Canal 24 Horas con Mirada Económica. Gracias, un abrazo. Gracias. También gracias. Entonces ustedes, muchas gracias por la sintonía. Nos vemos la próxima semana en otra edición de Mirada Económica. Que le vaya bien. Chao, chao. Mirada Económica.